Refiere una leyenda que al morir Zahara, la favorita en el harén de Abderramán III, llegó su inmensa fortuna para que fuese destinada al rescate de musulmanes cautivos en tierras cristianas. Los emisarios del califa recorrieron los reinos de León, Castilla y Navarra y el condado de Barcelona sin encontrar prisioneros que redimir. Y entonces Abderramán el Grande decidió emplear la herencia en construir un palacio dedicado al recurso de su esclava, Madinat al-Zahara, la ciudad de Flor. A 8 kilómetros de Córdoba, dirección oeste, al pie del Jabel al-Arús, Monte la Novia, cerca de Guadalquivir, comenzaron a excavarse los cimientos según Al-Mahari, el 18 de noviembre del 936. 10.000 operarios trabajaron en su construcción, que tardó 40 años. Cada día se colocaban 6.000 piedras talladas, aparte las obras de mampostería y los ladrillos. Cada 3 días eran necesarias 1.400 cargas de yeso y cal, y para su transporte utilizaban 1.500 acémilas y 400 camellos. Mezquitas, palacios fastuosos, jardines con parques zoológicos, 300 baños y 4.300 columnas, 15.000 puertas de hierro y bronce pulimentadas, huertas, posadas, cecas donde acuñaban las monedas, escuelas, mercados, atarazanas para la fabricación de armas y objetos de orfebrería, un poblado de 400 viviendas para los servidores del palacio y una doble muralla protectora. Los muros tenían un grosor de 2,5 metros, rodeando aquel rectángulo de 1,5 kilómetros de largo por su mitad de ancho. El cuerpo de guardia palatina interior estaba formada por 12.000 soldados, 4.000 infantes, 4.000 cenetes africanos y 4.000 caballeros andaluces. El servicio de criados por 3.750 esclavos y por último el harén por 6.000 hectáreas. Conjunto formado por habitaciones, patios y un baño de carácter unipersonal. La característica más señalada en su consideración de estancias nobles, asociada al salón de recepciones, donde el califa debía pasar una parte importante de su actividad diaria. Debieron construirse con unos pocos de años de posteridad al 957. El expolio y la destrucción que sufren los mármoles para obtener de ellos cal explica su enorme fragmentación. Excavado en los años 50 y restaurado en 1989. Residencia primero, Alcázar más tarde. Medina Zahara llegó a convertirse en la corte califal y en uno de los lugares más maravillosos del mundo. Este es uno de los majestuosos salones de recepción de esta ciudad califal. Constituye el núcleo central de un conjunto que forma además el pabellón situado enfrente, rodeado de 4 albercas y un vasto y extraordinario jardín. Su exuberante decoración en piedra adherida a los muros, con motivos vegetales y geométricos, constituye un tipo sin precedentes conocidos en el Islam hasta este momento. Fue mandado edificar por Abderramán III durante los años del 953-954 al 956-957. Su excavación en 1944 y su posterior restauración fue realizada por el arquitecto Hernández Jiménez. Por las crónicas sabemos que el arquitecto geómetra de Constantinopla, Maslama Inan Alat, dirigió las obras con un coste de 12 millones de dinares.
supervisadas por el príncipe heredero Al-Hakam, en un paraje donde Abderramán III tenía una alquería para alejarse del bullicio de la corte y de los problemas del gobierno. Como el emplazamiento elegido se hallaba sobre un declive, planificaron el edificio en 3 terrazas escalonadas. En el escalón superior, el palacio del califa. Después, huertos y jardines. En la planta de abajo, los salones de recepción, viviendas, mezquita y el resto de los departamentos. La mezquita de Al-Hama fue uno de los primeros edificios construidos en la ciudad, pues en el año 944 se celebra la primera yutba u oración del viernes. Su emplazamiento entre la terraza donde se ubica el jardín y el salón y la terraza baja de la ciudad nos remite a un uso tanto por parte de la aristocracia como de la población que vive en la zona inferior. El califa accede a ella a través de un pasadizo. Consta de patio con galerías porticadas en 3 de sus lados y sala de oración de 5 naves. Mayor la central, de la que se han recrecido la cimentación de las arcadas, el alminar de forma cuadrada al exterior y octogonal al interior. Se ubica junto a la puerta de acceso al patio. Excavada en 1965 frente a la mezquita, se localizan las habitaciones para practicar las abluciones mayores, con abundantes aljibes y depósitos de agua. El abastecimiento del agua se hizo desde la vertiente septentrional de la sierra, perforando montañas, a través de las cañerías y acueductos que aún se sostienen. 2 eran los principales accesos al alcázar: la puerta de la Zuda y una entrada exterior, la puerta meridional, donde estaba la estatua de Zahara. Esta gran arquería, concebida inicialmente con 15 arcos practicables, constituye la fachada porticada de una gran plaza de armas sensiblemente cuadrada, con al menos una crujía de habitaciones en su lado norte. Todo parece indicar que estamos ante una puerta importante de acceso al alcázar. En una reforma posterior, los arcos extremos fueron cerrados, dejando abiertos solamente los 8 centrales. Esta zona fue excavada en 1974 y restaurada en 1980. Para el juramento de los califas y los actos de proclamación y elevación del trono del príncipe de los creyentes se utilizaba el salón del califato. Un edificio con los muros cubiertos de mármoles transparentes de diversos colores, que a cada lado tenía 8 puertas con arcos de marfil y ébano, apoyados en columna de jaspe y cristal de roca con perlas y rubíes engastados. El techo, en forma de bóveda, tenía las tejas de plata y colgando de una cúpula pendía un grueso brillante, regalo del emperador de Bizancio. En el centro del salón había una fuente de mercurio que el califa gustaba mandar agitar para que sus irasiciones deslumbraran a los invitados. Estanques, palacios, baños, jardines, cortejos fastuosos, asombro de los visitantes, deleite de los moradores. Medina Zahara era un rincón olvidado del resto del mundo, imposible de imaginar. Salón destinado a las celebraciones de consejos y audiencias de carácter civil,
donde los visires, máximos colaboradores y consejeros del soberano de la dirección del gobierno, desarrollaban el trabajo propio de su incumbencia. El edificio es austero en su decoración. Las paredes se recubrían con un enlucido de color rojo almagra en el zócalo y blanco en el resto. Fue excavado a partir de 1918 y restaurado en 1976. Estas son las viviendas superiores, donde se pueden ver unas panorámicas excepcionales. Nos encontramos ante la entrada norte al alcázar de la ciudad, la llamada Puerta del Monte. Hasta aquí llegaba una de las calzadas que comunicaban Medina Azahara con Córdoba. Se trata de una puerta en recodo, utilizada en las ciudades islámicas para reforzar su defensa y obstaculizar el paso. Conjunto formado por dos viviendas que organizan sus estancias en torno a grandes patios. Su construcción original sufrió una reforma importante, consistente en los compartimentos de las habitaciones y en la creación de la calle en rampa que separa ambas viviendas. La situación estratégica, controlando el paso hacia las terrazas inferiores, parece indicar su uso como lugares de habitación de una parte de la guardia del palacio. Excavadas en los años 20, consolidadas en 1993. La vivienda oriental de servicios es el espacio donde el personal doméstico desarrollaba el trabajo de preparación de alimentos para los importantes personajes que habitaban las grandes residencias al sur. El control de esta actividad la realizaba un alto funcionario del palacio, el jefe de cocina, Sahib al-Matab, que vivía en las habitaciones orientales. Estas habitaciones, estancias y dos letrinas se aislaban del patio y del resto de las viviendas mediante una gran puerta exterior de 2 hojas. En el resto del conjunto predominan los elementos relacionados con las actividades culinarias, como el horno de cocina. La letrina doble caracteriza este ámbito como un lugar de trabajo intensamente utilizado por personas del mismo sexo. Excavada en los años 30, consolidada en 1996. Conjunto de calles en rampa que conectan la casa de los visires con el pórtico y plaza de armas. Por esta vía de comunicación importante pasaban las embajadas que llegaban a la ciudad para ser recibidas por el califa. Sobre los polletes adosados se alineaban la guardia, perfectamente ataviada al paso del séquito extranjero. Su parte baja presenta un enlucido con decoración geométrica en almagro. El pavimento original de piedra de la serranía próxima entre cuarterones de sillares es especialmente apto para el paso de la caballería. No llegó a cumplir el alcázar los 3/4 de siglo de existencia. El 10 de noviembre de 1010, tras un breve sitio y con la complicidad de un jefe de la guarnición, los berbederes asaltaron Medina Azahara, exterminando a sus defensores y al resto de la población. Luego saquearon e incendiaron Medina Azahara. En tiempo de Felipe III le llamaron Córdoba la Vieja, y en 1405 se hace mención en un documento de que su castillo era propiedad del municipio cordobés. Cantera inagotable de materiales de construcción, las ruinas de Medina Azahara sirvieron para levantar otros edificios. Pilas de fuentes, basas, fustes y capiteles se llevaron de aquí, escribe el profesor Torres Balbas, sobre todo en el siglo XII,
a Sevilla, a Granada y a Marrakech. Los sillares sirvieron para construir templos y viviendas cordobesas, y en el siglo XV con ellos se levantó desde los cimientos el cercano monasterio Jerónimo de Valparaíso. Esta grandiosa edificación influyó decisivamente en construcciones posteriores, que imitaron sus soluciones arquitectónicas como el Alcázar de Sevilla, la Alcazaba de Málaga